Buenos días, alumnos. Buenos días. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, Qué bueno, ¿cómo estuvo ese fin de semana? Bueno, sí. qué bien. Bien, chiquillos, hoy día nos corresponde ver la clase número 2. El tema es el feudalismo en la Edad Media y el objetivo es identificar el concepto de feudalismo y su relevancia durante la Edad Media. Como siempre, les voy a pedir que coloquen la fecha hoy día. Estamos a 29, el tema y el objetivo de la clase. Cuando hayan escrito el tema y el objetivo, me avisan para continuar. ¿Listo? ¿O no todavía? Yo sí, se lo demás. Yo sí. Ya, ok. Entonces, como ya escribieron el tema y el objetivo, antes de comenzar con la clase, voy a hacer dos actividades. Lo primero es que había quedado una tarea pendiente de la clase anterior, que tenía que ver con la definición de unos conceptos que no alcanzamos a hacer el día viernes. Ya, ¿quién definió los conceptos que quiera participar? Ustedes saben que son puntos de participación y que después yo los junto y pongo una nota. Ya, ¿quién tiene el primer concepto que era teocéntrico? ¿Quién lo definió? Yo. Ya, okay. Escucho entonces la definición. Ya, Belén. Teocéntrico es una forma de pensamiento que afirma que Dios es el centro del universo y los rige todo, incluso las actividades humanas. Muy bien. ¿Y eso con qué edad histórica usted lo asocia al concepto teocéntrico? ¿Antigua, media, moderna, contemporánea? Con la edad media, ¿ya? Recuerden, teocéntrico inmediatamente, edad media. Bien, Belén, tiene su puntito. Después viene el concepto clásico. ¿Quién lo tiene definido? Yo. ¿Ya? Escucho. Significa digno de imitación, particularmente una clase superior. ¿Ya? Clásico es algo que se mantiene en el tiempo, que no va pasando de moda, ¿ya? Es algo tradicional. Bien, Francisco. Luego viene el concepto crisis. ¿Quién lo tiene? ¿Quién quiere participar? Yo lo tengo. Ya, Valentina. Situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto y proceso. Exactamente. Como por ejemplo, ¿qué ejemplo me podrían dar ustedes de crisis? Venezuela. Ya, la crisis económica, ¿no es cierto?, social y política que se está viviendo en Venezuela. ¿Quién dio el ejemplo? ¿Quién dio el ejemplo? Yo, Francisco. Ya, La crisis del sistema feudal. Bien, también. Bien, Valentina. Ya, continuamos. Epidemia. ¿Quién tiene la definición de epidemia? Yo la tengo. Ya. A ver, ¿quién dijo yo? Yo. La Daniela, ¿cómo es su nombre? Daniela. Ya, Daniela. Ya, participe nomás. Cuando se produce una enfermedad contagiosa, se propaga rápidamente en una población determinada. Ya. Un ejemplo de epidemia. Coronavirus. Bien, el coronavirus, ¿no es cierto?, que todavía no se puede detener. Luego viene el concepto analfabeto. Este es fácil. Yo la tengo. Yo. Ya, la Libni. Persona que no sabe leer ni escribir. Exactamente. Eso, ¿no es cierto?, era una característica también de la Edad Media, porque el pueblo no sabía leer ni escribir.
Y nos queda consolidar. ¿Quién participa con el término consolidar? Yo. Ya, Fernanda. Hacer que una cosa inmaterial adquiera firmeza o solidez. Exactamente. Por ejemplo, el feudalismo se consolidó o adquirió más firmeza entre los siglos IX y XIII en la Edad Media. Y nos queda la última, que es demografía, que yo la había definido en la clase. Ya, ¿quién es yo? Ya, Tiara. Tiara Ferreira. Es un estudio estadístico de poblaciones, depende de su estado de distribución según la evolución histórica. Sí, es cómo se va desarrollando, ¿no es cierto?, la población a través del tiempo. Muy bien, alumnos, los felicito, casi todos hicieron la tarea y hay hartos puntitos en participación. Ahora yo voy a corregir la guía número 1, ya corregí bastantes y mandé las notas a algunos alumnos ayer. Obviamente que tengo plazo para corregirlas todavía, pero hay excelentes notas, casi todos tienen 7. Vamos a mostrar la corrección de la guía para que vean ustedes cómo tenían que completarla correctamente. Aunque todos la tienen bien, pero igual voy a presentar la corrección. Espérenme un momentito. Ya, ahí tenemos entonces la guía número 1. Recuerden que la guía número 2 yo la voy a compartir mañana en clases y ustedes tienen que enviarme la próxima semana para que revisen bien la guía número 2. Ya, la primera parte de esta guía número 1 tenía que ver con definir conceptos. El primer concepto era monarquía. La monarquía es una forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una sola persona, que es el rey o monarca. ¿Ya? Hay personas que me dieron unas definiciones bastante extensas, igual está bien, pero por lo general deberían ser definiciones más cortitas. El poder ejecutivo es cuando el gobierno, ¿no es cierto?, se encarga de gobernar y administrar el país, a cargo del presidente de la República. Teocéntrico, todo gira en torno a Dios, Edad Media. Antropocéntrico, coloca al ser humano como el centro de todas las cosas, Edad Moderna. Burocracia, trámite a seguir para resolver un asunto administrativo, ¿ya? El papeleo, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa de una institución. Impuesto es un tributo u obligación que se le paga al Estado para solventar los gastos públicos. Esas serían las definiciones de la primera parte de la guía. Como les digo, las guías están bastante buenas, así es que la mayoría tiene buenas notas. Con respecto a los términos, tenían que colocar ustedes los cuadrados que estaban desocupados. Los términos eran ejército profesional, burocracia, asesores directos del rey, diplomáticos e impuestos. ¿Le costó mucho colocar los términos alumnos o les fue fácil colocar los términos? No, yo los coloqué abajito. Sí, hay alumnos que los colocaron abajito porque les costó ahí rellenar el espacio, pero ¿les costó mucho colocar los términos, encontrarlos? No. ¿No? Ya, bien. Luego había que, de acuerdo al esquema anterior, colocar una F si era feudalismo o una A si era absolutismo. Me equivoqué. Primero decía, existencia de poderes políticos locales, esto era feudalismo. Centralización del poder político, esto tenía que ver con absolutismo. Después, ejército profesional y permanente, absolutismo. Ejército de señores, feudalismo. Dependencia personal entre las personas, feudalismo, porque es la dependencia que había entre el señor feudal y el vasallo. Y por último, las personas son súbditos de un mismo rey, absolutismo. Tiene que ver con el poder absoluto, ¿no es cierto?, de la monarquía. ¿Cómo le fue ahí? Sí, bien. ¿La tenían igual? Bien. Sí. Ya. Me enredaba un poquito para encontrar, pero la encontré. Sí, pues había que leer con tranquilidad, pero
Como les digo, ya que revisé yo, ustedes recibieron sus notas, los del D, parece que las revisé primero. Profesora, Sí, ¿Sí? porque no me llegó nada. espere, es No, es que que los del D todavía no alcancé, pues, chiquillos, tengo que también hacer otras cositas, pero las estoy revisando, entonces cuando ya las tenga listas se las voy a enviar a los del C. profesora, le quería hacer una pregunta. ¿Sí? Es que esa guía bueno, la parte fue un día viernes, no me acuerdo, ¿no? Que las envíes. No, tenían que enviármela a ustedes. Sí, es que el problema es de que el día viernes, en la parte donde tuvimos clase de la clase, ese día no pude participar por la parte de que mi mamá salió y no tenía internet porque gracias a ella nomás me compartía. Y el problema fue de que el día antes mi teléfono se quebró todo. El teléfono no sirve. Ya. Entonces, mi mamá, o sea, después la acompañé a ella y estuve sábado y domingo sin señal porque a mi mamá se le acabó todo el internet. No tiene nada. Nada. Ya. Entonces no le pude enviar la guía, o sea, la foto por el cuaderno porque no la hice en la parte del Word porque mi computador no me deja hacerla por Ya. parte de Word. Entonces tuve que escribirla en el cuaderno, pero no le pude mandar la foto ya que mi teléfono no sirve para nada y ahora va a llegar uno el martes. Mañana. Ya no hay problema. Entonces, como es el caso ya es comprensible, me la puede enviar entre el martes y el miércoles. ¿Ya, Vicente? Lo voy a Sí, dejar porque- anotadito aquí y no hay problema y ahí yo se la reviso porque si hay un problema que ya no depende de usted, no hay ningún problema, me la puede enviar igual. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya, de Es nada. que estaba preocupado por esa razón porque no, Sí, no, si lo no, entiendo, no me la sabía anoto cómo igual, enviarla. pero no se preocupe, envíemela nomás y yo se la reviso igual. Ya, Ya, ahora ya, continuamos eso con la quería. guía. Luego había que ustedes tenían que, con el resultado obtenido en el número 3, completar la tabla adjunta con las frases que corresponden a cada sistema. Sistema feudal, ahí correspondía existencia de poderes políticos locales, ejército de señores, dependencia personal entre las personas. Y del absolutismo, centralización del poder político, ejército profesional permanente, y las personas son súbditos de un mismo rey. Esa era la parte que tenían que ustedes colocar en forma correcta en la actividad número 4. Casi todos lo tienen bien. Vamos con la parte de la número 5. Analiza el siguiente texto y responda a la siguiente pregunta. Diferencias del feudalismo. Diferencias son feudalismo edad media, absolutismo edad moderna. La número 2, sistema económico, político y social, y el absolutismo es el rey quien controla los 3 poderes del Estado. La número 3, el feudalismo se basa en el campo, en el feudo, y el absolutismo tiene un origen divino del rey. Esas serían las diferencias que yo coloqué. Podían ser otras, pero las que encontré yo fueron esas. ¿Se parecen a las de ustedes? Sí, ahí. Ahí, ya. Después estas son más que nada respuestas personales. ¿Eh? Dice, ¿qué te pareció el régimen absolutista? Redacta una conclusión. ¿Ya? Para mi parecer, fue un régimen antidemocrático que presentó muchas desigualdades sociales y económicas, en el cual el pueblo no se podía expresar, ya que estaba sometido al poder del rey o del monarca. Esa es mi opinión. ¿Ya? Después, ¿cómo considera el sistema feudal según tu opinión fundamental? Fue un sistema negativo económica y socialmente, ya que los señores feudales explotaban a los vasallos o inquilinos, impidiéndoles ser libres. Algunos alumnos me colocaron que estaban de acuerdo con estos modos de sistemas sociales y económicos, pero es la opinión personal. Y por último, la biografía del rey Luis XIV o rey Sol. Algunos me hicieron una biografía bastante extensa. Cuando hagan las biografías, traten de limitarse a lo que yo les coloco: nombre, nacionalidad, estado civil, obra, fallecimiento, etc. ¿Ya? Ahí está la biografía de Luis XIV. Entre los aportes tenemos que construyó el Palacio de Versalles, aumentó el poder e influencia de Francia en Europa, protegió el arte, etc. ¿Ya? Así es que esa sería la guía. ¿Algún comentario o pregunta? No. ¿No? Ya, no. Ya, entonces los del C tienen casi todas las notas, ¿cierto? ¿El O sea, C? los del D, disculpen, los del D. Sí, ya. Ok, ya los del C se las voy a seguir revisando y ahí les mando las notas igual. Ya, si no hay más preguntas, entonces vamos con la clase.
Esperen un momentito. Ya, vamos a hacer un repaso breve de la clase anterior. En la clase anterior vimos, ¿no es cierto?, las características de la Edad Media. Hablamos de las características religiosas. ¿Quién me las puede comentar? ¿Sí se acuerdan ustedes de las características religiosas de la Edad Media? ¿Qué pueden señalar de esas características religiosas? Que el Papa fue muy poderoso. Ya, el Papa fue muy poderoso. Bien, Ángela, ¿qué más? Que el Papa tenía poder económico y de la fe, algo así. Todos los aspectos de la vida política, social y económica. Tenía influencia. Tenía influencia ya, o sea, la Iglesia Católica tenía mucho poder en la Edad Media, y por eso decimos que fue una época teocéntrica. ¿Por qué fue una época teocéntrica, Alexandra? Porque tenían una forma de pensamiento que consideraban a Dios. Ya, porque consideraban a Dios como centro del universo, todo giraba en torno a Dios. Bien, Alexandra. Ya, después hablamos de las características sociales. ¿Cómo estaba formada la sociedad en la Edad Media? ¿Quién puede comentar? Sobre la esclavitud. Ya, la esclavitud fue en la antigüedad, y después la Edad Media pasó a ser reemplazada por la servidumbre. ¿Cuáles eran los estratos sociales de la Edad Media? ¿Cuántas clases sociales había en la Edad Media? ¿Alumnos? ¿Quién se acuerda? La monarquía, la nobleza feudal y religiosa y los campesinos. Y bien, estaba, ¿no es cierto?, la monarquía, la nobleza feudal y religiosa y los campesinos, es decir, 3 clases sociales bien marcadas de la Edad Media. Bien, Gianfranco. Voy colocando aquí los puntitos, ya. Continuamos. En las económicas, ¿qué pueden destacar ustedes de la economía de la Edad Media? ¿En qué se centró la economía de la Edad Media? En la agricultura. En la agricultura y en la ganadería, ya. Entonces, era una economía de tipo rural, ya, centrada en el campo, ¿cierto? Ya, y aquí se destaca el feudalismo. ¿Cómo pueden definir el concepto feudalismo? Se basaba en el campo y en la tierra. Se basaba, ¿no es cierto?, en la riqueza de la tierra. Bien. Y por último vimos las características demográficas. ¿Qué pasó con la población? ¿Fue evolucionando o fue decreciendo en este tiempo la población de la Edad Media? Fue disminuyendo, ya que las personas se contagiaban de todo tipo de enfermedades, de la pandemia. Fue disminuyendo porque hubieron enfermedades, epidemias. Sí, guerras, etcétera. Bien, Alexandra, y bien, Vicente. ¿Se acuerdan de los contenidos, alumnos? Los felicito. Y por último, vimos también cómo terminó la Edad Media. ¿Qué causas provocaron el fin de la Edad Media? ¿Quién me las puede comentar? ¿Qué causas provocaron el fin de la Edad Media, alumnos? La crisis de los poderes un descenso demográfico. Ya. De su población, por las malas cosechas y las guerras. Terminó en 1492 con el descubrimiento del continente americano. Bien, Valentina, ya. ¿Y qué más? ¿Qué otra causa provocó el fin de la Edad Media? Nombramos 3 ese día. El cambio de mentalidad. El cambio Porque aparece la burguesía. Sí, ya. Económica. La crisis de poder entre los señores feudales y los reyes, bien. Pero el cambio de mentalidad me interesa. ¿Cuál fue ese cambio de mentalidad? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo cambió la mentalidad de las personas en esa época? De una época que antes tenían un pensamiento teocéntrico y después antropocéntrico. Y después antropocéntrico. Bien, alumnos, contestan tanto que me cuesta colocar los nombres aquí. Pero contestan varios y los felicito porque participan bastante. Bien, entonces hay un cambio de mentalidad desde lo teocéntrico, que todo giraba en torno a Dios, a uno antropocéntrico en que el hombre pasa a ser el centro del universo. ¿Alguna pregunta antes de empezar con la materia de hoy día? No.
¿No? Bien, continuamos entonces la clase de hoy día, vamos a ver el término feudalismo. Aquí les voy a pedir que ustedes vayan tomando apuntes o tomándoles foto a la materia para que después tengan sus contenidos en sus cuadernos. Ya. ¿Cómo podemos definir el feudalismo? Un sistema de organización política, económica y social. Ojo, porque aquí tienen que darse cuenta ustedes que abarcó los tres aspectos, políticos, económicos y sociales, basado en las relaciones entre los vasallos o inquilinos y los señores feudales. Este sistema se extendió por Europa en la Edad Media, desde el siglo IV hasta el siglo XV. ¿Ya? Entonces, esa es la definición de feudalismo. Ya. ¿De dónde deriva el término feudalismo? Deriva de la palabra feudo, que es un contrato entre los señores feudales y los vasallos. Y también territorio, dominio o campo. A mí se me olvidó colocar ahí campo, también es territorio, dominio o campo. Y proviene del latín medieval feudum, y ahí viene el término entonces feudalismo. Vayan tomando apuntes ahí a esa materia porque es importante que la tengan. ¿El año pasado habían visto el término feudalismo? ¿Alumnos? Sí, creo que sí. Sí. ¿Sí? Había escuchado sobre eso. Ya. Cuando ya hayan escrito o hayan tomado los apuntes, me avisan para continuar. Les voy a pedir ahora, alumnos, que ustedes coloquen a través del chat el nombre, su curso y presenten los que están en la clase, ¿ya? Bueno. No se les vaya a olvidar la asistencia, es muy importante la asistencia, así que todos tienen que colocar nombre, curso y la palabra presente. Ya, continuamos. Ahora vamos a hablar de las características del feudalismo. Bien, entre las características del feudalismo podemos mencionar las siguientes. La primera característica es, ¿ya terminaron de pasar de escribir presente a través del chat? ¿Todos? Bien. Continúen. Sí. A Mario, siempre se le olvida colocar el curso. Sí. Y ahora sí terminaron. Ya, entonces vamos a ver las características del feudalismo. Primera característica es la distinción de clases sociales. Ahí encontramos tres clases sociales. La nobleza, que estaba integrada por los dueños de las grandes extensiones de tierra, que habían ganado, ¿no es cierto?, este lugar en la sociedad por sus trabajos como militares y de seguridad. Después venía el clero, formado por todos los integrantes de la Iglesia Católica, quienes se encargaban de los asuntos religiosos y de regir el comportamiento de las personas. Y por último, los siervos, que eran el grupo social más pobre, donde se agrupaban los campesinos y todos los que tenían que cultivar las tierras, criar animales y hacer trabajos artesanales. Entonces, ¿cuáles eran los grupos sociales en el feudalismo? ¿Quién me los puede nombrar? La nobleza, El clero, los sirvientes y los siervos. Ya. ¿Y qué ocurría con el rey? El rey, por su parte, estaba por encima de todos estos grupos sociales, ¿ya? El que mandaba, ¿no es cierto?, a todos estos grupos sociales. La segunda característica es el vasallaje. ¿Qué es lo que era el vasallaje? ¿Alguien lo había escuchado nombrar? ¿El vasallaje?
No. No, igual. El vasallaje consistía en la relación que se establecía entre un hombre libre, que es el vasallo, y otro hombre libre, que es el noble, ¿ya? Que es el señor feudal. Y había un compromiso recíproco de obediencia y servicio por parte del vasallo, y el señor feudal tenía la obligación de protegerlo y mantenerlo al vasallo. Entonces, eso es el vasallaje. Una relación, ¿no es cierto?, entre el vasallo y el señor feudal. Como les digo, vayan tomando apuntes, ahí está la ceremonia del homenaje, cuando el vasallo se hinca y besa las manos del señor feudal en señal de lealtad y fidelidad. Esa es la ceremonia del vasallaje. ¿Escribieron? ¿O están escribiendo? ¿O están tomando fotos? No, yo lo voy sacando. Estamos escribiendo. Ya, lo voy a dejar ahí un ratito entonces. Continuamos. La tercera característica es la economía en el feudalismo. Profesora, largo... Vicente está levantando la mano. ¿Sí? ¿Quién habló? No, es que Vicente estaba levantando la mano. Sí, Vicente. Dígame. No, yo no he dicho nada. Está la mano ahí levantada suya. Está la mano levantada. Ah, le vas a llevar. Ah, ya. Luego tenemos la economía del feudalismo. Es que la clase anterior. Ah, bien, ok. A lo largo del feudalismo no existió un sistema monetario, ¿no es cierto?, sino que más que nada se usó el trueque. ¿Qué es lo que era el trueque? Es como yo te doy algo y te algo a cambio. Intercambiar. Intercambiar, ¿no es cierto?, algunos productos económicos. Intercambio de productos. Exactamente, intercambio de productos. Bien, por lo tanto, la economía se medía a través de la producción de la agricultura, la cría de animales, el pago de tributos que debían hacer los siervos. Bien, ahí está entonces la característica económica del feudalismo, el trueque. Y por último, tenemos la cuarta característica, que es el pago de tributos por parte de los siervos. ¿Ya? Entonces los siervos tenían que pagarle un tributo al señor feudal o al rey en especies. ¿Ya? Esto tenían que pagarlo, ¿no es cierto?, como pago por el derecho de vivir en las tierras y también para financiar las labores. ¿Cómo se realizaba este pago? Podía ser en sacos de granos cultivados, animales, vino, tinajas de aceite, entre otros. De esa manera, entonces, le pagaban los tributos al señor feudal. ¿Quiénes pagaban los tributos al señor feudal, entonces, alumnos? Si yo les pregunto, ¿quiénes pagaban los tributos? Los vasallos. Sí, los vasallos, ¿no es cierto? Los campesinos. ¿Y cómo se los de pagaban? vino, tinajas de aceite. Sí, etcétera. Bien. Vicente, usted está hoy día bastante participativo, ¿ah? Tiene hartos puntitos ya. Ya, continuamos. ¿Hay alguna duda con respecto a las características? No. Resumiendo, ¿cuáles son las características que vimos hoy día del feudalismo? ¿Quién me las puede nombrar? La distinción de clases sociales, el vasallaje, la economía y el pago de tributos. Bien, José. Fueron entonces cuatro características las que tienen que tener ustedes en sus apuntes. Bien, continuamos. Ahora entonces yo les voy a presentar un video del feudalismo. Ustedes lo observan y luego lo vamos a trabajar. Obsérvenlo con detención, por favor, para que después puedan trabajar y comentar el video.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hoy vamos a hablar sobre el feudalismo. ¿Y qué fue el feudalismo? Bueno, el feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media. Más precisamente abarcó desde el siglo IX al siglo XV, caracterizado por un fuerte sistema monárquico, y también es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las gigantes epidemias y el escaso avance científico. Este feudalismo que predominó sobre toda la Edad Media, una de sus características principales fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos. Si bien estos tenían una relativa independencia del correspondiente monarca, se encontraban supeditados a su rey. Con estrechos lazos de lealtad, los nobles heredaban sus títulos, que pasaban de generación en generación. Sigamos hablando sobre el feudalismo, particularmente sobre el origen del mismo. Bien, después de la muerte de Carlomagno en el año 814, el poder del imperio disminuyó de manera repentina y Europa se dividió en varios reinos débiles. Se inicia un periodo de violencia e inseguridad debido a la invasión de vikingos del norte de Europa, magiares de estepas asiáticas y sarracenos, piratas del Mediterráneo. En esta circunstancia nace el feudalismo, en el que el rey necesitaba de los nobles, los caballeros, para que le ayuden a mantener el reino, y a cambio el rey le concede unas tierras. Esto provocó un nuevo sistema estamental que dividió a la población en tres elementos. Tenemos por un lado la nobleza, que defiende la población, el clero, que vela por la salud espiritual de la población, el campesino, que produce la comida de la población. Pero hablemos un poco más sobre esta sociedad feudal. Bien, durante esta época la sociedad se dividió en tres grupos, principalmente que debían seguir las órdenes del rey. Estos grupos se dividían de la siguiente manera. Como bien dijimos recién, la nobleza. Esta clase social la integraban todos aquellos que eran propietarios de tierras, las cuales fueron ganadas gracias al poder militar que en sus momentos tuvieron. Por otro lado, teníamos al clero. Esta clase la componían todos los que hacían parte de la iglesia y que a su vez eran los encargados de regir el comportamiento de todos. Al ser una sociedad teocéntrica, la iglesia poseía gran poder en la toma de decisiones. Y por último nos encontramos con los siervos. Los siervos, estos eran los menos privilegiados, se encontraban en la parte inferior de esta pirámide social. Aquí se encontraban los campesinos, encargados de cultivar las tierras, criar animales y también se encargaban de los trabajos artesanales. Hablemos un poco sobre las características de este feudalismo. Algunas características del feudalismo son las siguientes. La producción que permitía el consumo del feudo era solo lo que se necesitaba. La base de la riqueza dependía de las extensiones de terreno. También la base de la producción dependía principalmente de la agricultura. Otra de las características es que al no haber excedentes de producción, tampoco había comercio, tampoco no había circulación de moneda y era un sistema social cerrado, es decir, con pocas posibilidades de ascender socialmente. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la economía feudal. La economía feudal estaba basada plenamente en la agricultura y la ganadería. El comercio apenas existía y lo poco que se comercializaba se realizaba por intercambio. Cabe mencionar entonces que la principal fuente de riqueza de esa época era la propiedad de la tierra, de las cuales eran dueños los señores feudales. También todo el trabajo que realizaba en las tierras en esa época era realizado por los siervos, que a la vez pagaban tributos a los señores. En este momento la industria no existía y los trabajos que se hacían eran realizados por los artesanos. Continuemos. Vamos a hablar un poco sobre la decadencia de este feudalismo. Bueno, el feudalismo alcanzó el punto culminante de su desarrollo en el siglo XVIII. A partir de entonces inició su decadencia. Dentro de las causas de esta decadencia encontramos la siguiente. Nos vamos a encontrar con el desgaste económico y militar que produjo en los señores su participación en las cruzadas.
También la división de la tierra en muchos feudos pequeños, que debilitó el poder de los señores. También el florecimiento del comercio en las ciudades a raíz de la aparición de la burguesía y el uso masivo de la moneda. Y también el fortalecimiento del poder real al rodearse de un ejército profesional que le permitía unir e incorporar nuevos territorios. Bueno. Bien, alumnos. Ya, ese es el video y yo encuentro que está bastante claro. Y ahora ustedes van a trabajar de este video 4 preguntas. ¿Les quedó claro el video o hay que volverlo a presentar? ¿Alumnos? Quedó claro. Ya, ok. Bueno, para claro. Vicente dice que le quedó muy claro. Bien, las preguntas son las siguientes. La actividad tiene 2 partes. Las voy a mostrar. Ya, entonces les voy a dar más o menos 10-15 minutos para que ustedes desarrollen la actividad. La primera parte tiene que ver con las 4 preguntas de este video que ustedes observan. La primera pregunta dice, ¿por qué es considerado una época oscura el feudalismo? ¿Cuáles fueron las clases sociales del feudalismo? Comente una característica de cada una, ya las vimos delante en clase igual. Destaque una característica del feudalismo que a usted le haya llamado más la atención y por qué. ¿Ya? Una de las características que se mencionaron, usted la destaca y la comenta. Y la 4, ¿cuándo se inicia la decadencia del feudalismo? Comente. Y la otra actividad es que ustedes averigüen en qué consistió la ceremonia del homenaje, ¿ya? En el feudalismo. Investigar entonces en qué consistió la ceremonia del homenaje en el feudalismo, donde el vasallo está hincado frente al señor feudal, besándole las manos, ¿no es cierto?, en símbolo de fidelidad y lealtad. Más o menos eso es la ceremonia del homenaje, pero ustedes pueden averiguar un poquito más y lo comentamos. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan con respecto a la actividad? No. Ya. No. Entonces los voy a dejar que trabajen y la revisamos más o menos a las 11:15, 11:20 la actividad. Trabajen tranquilos y ojalá que participen los que no han participado con las respuestas. Bien, alumnos, ¿cómo vamos con la actividad? ¿Podemos empezar a revisar? Sí, ya terminé. ¿Sí? ¿Los demás todos terminaron? No, me falta un poco. Sí. Ya voy a dar unos... A mí me faltan las 4 nomás. ¿Puede bajar un poco la pantalla para ver qué dice abajo? Bueno, unos 3 minutitos más. Ahí, donde dice juramento de fidelidad. Sí, abajo. Es que no sé. Abajito. Dice, investiga en qué consistió la ceremonia del homenaje en el feudalismo. Ya, gracias. De nada. Ya, entonces 3 minutitos más y revisamos alumnos, ¿ya? La gracia es revisar las actividades en clase. Ya. Profe, corrió la pregunta. Ya, espéreme. Voy a mostrar. Y ahí están. Las respuestas no son extensas, son respuestas breves y concisas.
Profesora, en la parte donde dice juramento de fidelidad, hay ¿qué hay que hacer ahí? Tú tienes que ir ahí con su celular y investigar en qué consistió la ceremonia del homenaje. Ceremonia del homenaje del feudalismo. Ya. Ya, vamos a revisar entonces las respuestas del video, alumnos. ¿Quién comienza con la número 1? ¿Por qué es considerado una época? Yo. A ver, Héctor. Héctor, le tengo punto de participación, me parece ya. Héctor, a ver. Ángela. Ya. Fue una época oscura porque habían guerras y enfermedades. Sí. ¿Quién la complementa? Bien, Héctor. Yo. Ya, yo. ¿Quién? Ya, Alexandra. Se consideraba oscuro por el sistema político predominante y la violencia que existía, la guerra, el hambre y las enfermedades. Sí, bien. Por las guerras, las epidemias y las pestes. Bien, bien, alumno, tiene puntito. La 2. ¿Cuáles fueron las clases sociales del feudalismo? Comenta de cada uno. A ver, Florencia. La nobleza. La característica eran propietarios de tierras. El clero formaba parte de la iglesia. Los siervos eran campesinos menos privilegiados encargados de trabajar la tierra. Bien, Florencia. ¿Alguien quiere acotar otra cosa ahí en las clases sociales? Sí. Que eran Está buena. Ya, a ver, Libni, escucho la suya. Las clases sociales eran 3, la nobleza, el clero y la población campesina. El primer grupo o nobleza lo constituía el rey y el señor y sus payasos. ¿Ya? ¿Y sus payasos? Payasos. Ya, sí, está bien, Libni. Ya, bien, entonces vamos con la número 2, quedaron con puntito las niñitas que participaron. La 3. Yo quiero. Destaque una característica del feudalismo que le haya llamado a usted la atención. Ya, Valentina, escucha. La característica que me llamó la atención del feudalismo es como la especie de esclavitud sistemática a la población trabajadora, ya que no tenían los derechos mínimos y conservaban una cantidad mínima del producto de su trabajo, que me llamó la atención, ya que eso al día de hoy tal vez se sigue viendo en países menos desarrollados. Sí, está bien. Sí, la sobreexplotación, ¿no es cierto?, de los campesinos. Es verdad. Bien, Valentina. ¿Qué otra opinión escucho en la número 3? ¿Quién quiere dar su opinión en la 3? Yo. Alguien que le haya llamado la atención. Ya, Vicente. Que antes, como no existía la fábrica, así que todos los labores que tenían que hacer ellos y todos los labores que hacían tenían que ser ellos nomás, nada, como solamente la parte de los campesinos. Sí, y toda la parte de las cosechas se la tenían como que entregar al rey. Y encuentro que era como, encuentro un poco injusto. Era injusto, claro, era injusto en esos tiempos. Por eso que después la gente se rebeló, surge la burguesía y ya el feudalismo finiquitó. Bien, bien, Vicente. ¿Y Gianfranco, qué opinar usted? Sí. El pago del rito por la parte de los siervos. Porque le podía pagar cualquier cosa y tengo una pregunta, ¿se podía pagar con otra cosa aparte de animal y todo eso? Sí, podían pagar más que nada en especies, con vino, con animales, con las cosechas, etcétera. Era más que nada ese tipo de trueque, ¿ya? Ya. Bien, vamos entonces con la número 4. Dice, la 4 dice, ¿cuándo se inicia la decadencia del feudalismo? Comente. ¿Quién quiere responder la 4? Yo. Ya, Carlos. Se inicia en el siglo XVIII. ¿Ya y por qué? Por las guerras que ocurrieron. Ya, hubo un desgaste económico, ¿no es cierto? También por las cruzadas. ¿Qué más? ¿Quién aporta otro aspecto de la número 4? Por las enfermedades. Ya, por las enfermedades. ¿Algo más, alumnos? Gianfranco, aparte de Gianfranco y Carlos. Ya, entonces sería el desgaste económico por las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas, alumnos? ¿Cómo las pueden definir?
¿Guerras? O Exacto. tipo, ¿Fueron guerras, pero de qué tipo? así, Religiosas, Sí. ¿ya? Recuerden que las cruzadas fueron guerras, ¿no es cierto?, religiosas impulsadas por la Iglesia Católica durante la Edad Durante la Media plena de la para Edad Media. recuperar los santos territorios que habían sido tomados por los turcos otomanos, ¿ya? Esas fueron las cruzadas, ¿ya? Fueron guerras religiosas de la Edad Media. Bien. También se debilita el poder del señor feudal durante, ¿no es cierto?, la decadencia del feudalismo y empieza a crecer la ciudad con la burguesía. ¿Quién se acuerda de lo que era la burguesía? Parece que lo comentamos en una clase. ¿Qué fue la burguesía? Fue una clase social dedicada a qué alumnos? Conocida como los nuevos ricos, dedicada al comercio, ¿ya? Entonces después empieza a surgir la burguesía y empieza a luchar por todos sus derechos la burguesía, los nuevos ricos, los burgueses. Bien, esas serían entonces las 4 preguntas del concepto, o sea, del video. Ahora vamos con, ¿quién alcanzó a investigar en qué consistía la ceremonia del homenaje? Ya, ¿quién es yo? A ver. Alexandra. Ya, Alexandra, escucho. Ya. El origen etimológico de la palabra homenaje nos remite al latín medieval, ya que fue una ceremonia usada para constituir la relación del vasallaje en la Edad Media. El rito consistía en que el vasallo se arrodillaba ante el señor feudal juntando sus manos, las que el señor tomaba entre las suyas o lo besaba. Sí, y lo aceptaba, ¿no es cierto?, como su vasallo. Muy bien, Alexandra. ¿Alguien más quiere opinar sobre la ceremonia del homenaje? ¿Alguien más alcanzó a investigar? Bien, Alexandra. No. Ya, pero en eso consistía la ceremonia del homenaje, ¿no es cierto? El vasallo se arrodillaba frente al señor feudal, besaba sus manos en señal de fidelidad y lealtad, y el señor feudal lo aceptaba como su vasallo. Bien, alumno, eso sería, los felicito, han participado bastante en esta clase, no les va a quedar tarea, porque ya las revisamos hoy día en esta clase. Con respecto a la guía número 2, mañana yo voy a comentar la guía número 2, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esa guía? Porque es un poquito más complicada que la número 1. Y les voy a dar el tiempo para que ustedes me la envíen también la número 2, ¿ya? Si es que los que todavía no me la han enviado, la número 2, no se preocupen, porque van a tener tiempo para que ustedes la hagan y ojalá tengan también un 7 en esa guía, ¿ya? ¿Hasta cuánto hay plazo? ¿Hasta cuándo Hasta el lunes 5 de abril. Profesora. Mañana yo la voy a comentar con ustedes, se las voy a explicar, y después ustedes me la envían hasta el lunes 5 de abril. ¿Sí? ¿Quién me quería decir algo? Yo. Ya, Yo ya se la envié. Porque tú la tenías. Sí, No sé si la habrá llegado. Sí, hay algunas que me llegaron ya, pero igual yo mañana la voy a presentar para explicarla para aquellos que no la han enviado todavía, sepan bien lo que tienen que hacer con esa guía, ¿ya? Y los que la enviaron, yo la estoy revisando de a poquitito. ¿La va a mandar al Classroom? Sí, a Classroom. ¿Ya? El ideal es que todas las guías me las envíen por Classroom, alumnos, sería el ideal, porque si yo las reviso, las tengo todas juntitas y las voy revisando con más detención, ¿ya? ¿No hay más preguntas? No. No. Ah, pero mañana, entonces con ustedes voy a tener que comentar la guía el otro lunes, porque viene no nos vemos. Por lo tanto, a ustedes voy a tener que darle más plazo, ¿ya? Porque ustedes vienen, no tenemos clase por la Semana Santa. Ya, pero ahí nos acomodamos, ¿ya? Que les vaya bien, que tengan una buena semana y sigan siendo tan buenos alumnos como lo son en esta clase, ¿ya? Hasta la próxima semana. Chao.